Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy del curso Apuntes sobre la Pasión de Cristo. Digamos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues mis queridos hermanos, este será el primer video que aparezca en el canal de este curso, Apuntes sobre la Pasión de Cristo. Sin embargo, no es el primer tema del curso. El primer tema no lo grabamos, no está subido, que es toda la introducción y la cuestión histórica, por así decirlo. Voy a decirlo en ese sentido así, pero espero me pueda explicar sobre la Semana Santa, la ubicación de la Semana Santa, ¿no? Cuando empieza, cuando termina y todo esto, un poquito, y sobre todo con las fechas propiamente dichas, de cuándo fue, por ejemplo, la última cena, qué pasó el Domingo de Ramos y todo esto. Entonces, algunos datos que dimos por ahí, muy salpicados, si queremos verlo así, pero no grabamos. Entonces vamos a ver si posteriormente hacemos una grabación que se pueda tomar como el tema número 1. De hecho, voy a subir al canal este video como tema número 2, pero no lo vamos perdón, no va a estar el tema 1 todavía, por si alguien escucha este tema y dice voy a buscar el 1. De momento no está. Bueno, al día de hoy, que estamos en marzo del 2022, no está. Esperemos que posteriormente se pueda poner. De hecho, en la descripción del video podría estar el enlace, en dado caso de que se haya subido ya el tema 1. Si no está en la descripción del video el enlace al tema 1, entonces porque no lo subimos definitivamente, ¿no? Pues bien, en este tema número 2 vamos a retomar algunos datos. Estamos basándonos en el Evangelio de Marcos. El primero en haber sido escrito, en poner por escrito el mensaje de nuestro Señor. Y estamos en el capítulo 14. Allí encontramos propiamente el comienzo de lo que llamamos la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esos tres capítulos, 14, 15 y 16, que son el final justamente del Evangelio, pues del Evangelio escrito, por supuesto, podríamos decir, el principio del Evangelio predicado, pues son los que vamos a estar ahorita compartiendo. Bueno, solamente el 14 el día de hoy un poquito, y poco a poco vamos a ir avanzando en otros. Tomamos en cuenta que hemos dicho que para algunos autores, los evangelios fueron en primer lugar la predicación justamente de esto, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, y que después, con el tiempo, se les hizo una introducción. Y esa introducción sería lo que hoy llamamos el ministerio público de Jesús. Y más adelante, con el tiempo también, se hizo lo que llamaríamos los relatos de la infancia de Jesús. Pero originalmente los apóstoles predicaban pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Ese era el mensaje principal. Repito, con el paso del tiempo, la gente que se hacía cristiana pues también se preguntaba, ¿y este Jesús en vida qué es lo que hizo? Ya me platicaste qué es lo que hizo en sus últimas horas o días de vida, pero ahora platícame qué es lo que hizo durante toda su vida. Y entonces empezaban a correr los relatos de las predicaciones, los milagros y todas las acciones de Jesús en su ministerio público. Y después hubo gente que dijo, bueno, ya me platicaste qué hizo Jesús durante sus últimos días, qué hizo Jesús en su ministerio público, pero ¿quién era Jesús cuando era niño? Y vienen otros relatos entonces que llamamos la infancia de Jesús, ¿verdad? Y así poco a poco se fue configurando el escrito que llamamos evangelio, pero el evangelio está basado en la resurrección de Jesucristo, pues recordamos lo que San Pablo decía: si Cristo no ha resucitado, entonces vana es nuestra fe. Muy bien, empecemos ya pues con el tema. Les comentaba que en la ocasión anterior habíamos leído un poquito acerca de la cuestión de ubicar históricamente, ubicar en el tiempo, mejor dicho, los últimos días de Jesús. Y solamente retomo este apartado. Repito, en el capítulo 14 de Marcos. Y aquí está, ¿no? Que dice, faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos, y los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Pues decían, durante la fiesta no sea que haya alboroto del pueblo. Bueno, ya comentamos un poquito sobre esto, porque nos ponía en duda de cuándo
en el ámbito del tiempo cuando fue Jesús, pues por así decirlo, aprendido o prendido, enjuiciado y demás, ¿no? Pero sobre ello no tengo tanto inconveniente porque vamos a volver más adelante. Ahorita vamos a empezar con unos temas y más adelante regresaremos justamente al momento de su prendimiento. Así que no tengamos tanto inconveniente con ello. Esto es pues el primer marco. Aquí estaban, y tomemos en cuenta, lo he querido retomar porque en la sección que vamos a leer el día de hoy, que va de los versículos 1 al 11, vamos a ver que sucede algo muy interesante. Tenemos versículos 1 y 2 y versículos 10 y 11 son como el marco de una narración interna. Vamos a ver esta narración. Recuerden esto entonces. Se acercaba la fiesta de la Pascua y de los Ácimos, ¿no? Que eran de hecho dos fiestas distintas, pero ya se habían amalgamado. Estaban ya casi identificadas mutuamente, ¿sí? Y bueno, pues vemos que un grupo, sumos sacerdotes y escribas, ya estaban buscando cómo prenderle y me da mucha curiosidad, como dice, ¿no? Con engaño. Esto se va a ver más adelante, pues cuando estén tratando de enjuiciar a Jesús, lo digo de una vez, pero lo recordamos después, cuando estén tratando de enjuiciar a Jesús, se va a verificar justamente que es con engaños que se va a condenar. Y querían matarlo, ¿no? Pero no querían que fuera durante la fiesta, porque si no, la fiesta de la Pascua era una fiesta muy simbólica, puesto que le recordaba también la liberación, entonces la liberación de Egipto, por supuesto. Entonces trataban de que no se diera tanta revuelta allí, porque si no iba a resultar contraproducente. Bueno, primera parte del marco, es como un paréntesis, insisto, ¿no? Voy a leer y como siempre les pido disculpas por la extensión del texto en una diapositiva, lo he dicho varias veces, no es lo mejor tener toda esta extensión. Sin embargo, como es una cita bíblica, queremos dejarla concreta y no. Ya después vamos a irle quitando y todo lo que ustedes quieran, pero vamos por partes. Dice el versículo 3, y fíjense cómo viene, qué es lo que acaba de decir, que los sumos sacerdotes y escribas estaban tratando de buscar cómo matarle, ¿verdad? Pero que no fuera durante la fiesta. Y de repente, ve lo que dice. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Había algunos que se decían entre sí indignados. ¿Para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres, y refunfuñaban contra ella. Mas Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho una obra buena en mí. Porque pobres tendréis siempre con vosotros, y podréis hacerles bien cuando queráis, pero a mí no me tendréis siempre. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo os aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva, en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, se fue donde los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo ellos, se alegraron y prometieron darle dinero, y él andaba buscando cómo le entregaría el momento oportuno. Amén. Bien, lo primero que quiero comentarles es lo siguiente. Fíjense cómo los versículos previos, los que decía que ya habíamos como comentado, son sumos sacerdotes, escribas, buscando detener a Jesús para poder después matarlo, ¿sí? Estos dos versículos podrían leerse e inmediatamente continuar con los versículos 10 y 11. Entonces, y el entonces queda perfectamente bien, Judas Iscariote, uno de los 12, se fue donde los sumos sacerdotes, bla, 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 ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que no son pocos los estudiosos que afirman que el relato de la unción en Betania, como llamamos ya al punto que está aquí en blanco, es un añadido flagrante por una parte, pero además que es un añadido burdo.
porque dicen, no tiene nada que ver, interrumpe la narración de la idea de los sumos sacerdotes y escribas de prender a Jesús. Interrumpe entonces esta narración y lo meten allí. Así pues, viene una cosa muy interesante. ¿Qué tan importante es el mensaje que está allí contenido que San Marcos lo ha metido, aunque sea a ojos vistas, sea muy claro, vaya, que no va ahí? ¿Qué tan importante es? Sí, eso tenemos que irlo viendo también. Porque si nos damos cuenta, este texto, la famosa unción en Betania, se sigue escuchando también en los otros evangelios. Sin embargo, no siempre se escucha en el mismo lugar. ¿Sí? Aquí es algo importante, ¿no? Que no lo encontramos siempre en el mismo lugar. Es San Marcos el que ha puesto aquí en este momento, separando la narración que venía haciendo el texto. Así que debe ser muy importante, mucho, muy importante. Ya desde ahí, bueno, si yo les preguntara, ¿no? Y quizás estoy a lo mejor respondiendo por mí, por supuesto, pero veámoslo así entonces, ¿no? Si me preguntaran, a ver, Sergio, dime por favor algunos relatos evangélicos importantes. Y a lo mejor yo diría, las negaciones de Pedro, la multiplicación de los panes, no sé, la sanación de un leproso o un exorcismo. Y a lo mejor podría tener así como que relatos que para mí fueran importantes, fueran trascendentes, pero quizá para mí sería muy difícil decir la unción en Betania, porque no se me hace como que tan exacerbado, ¿no? Pues estoy respondiendo, insisto, por mí. Pero el día de hoy vamos a recordar que los evangelistas no escriben cosas secundarias. Cuando un evangelista propone un texto, es porque en ese texto ya va un mensaje muy importante. No es así como que, ay, por cierto, y pasó esto, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? No, pues nada, pero me acordé ahorita. No, 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 no. Si el evangelista lo escribe, lo comparte, es porque tiene mucho que decir. Tomando en cuenta esto, vamos a hacer eh, un brevísimo, perdón, análisis sobre el texto de la unción en Betania. Aquí está ya extraído el texto, ya solamente la unción. Ahorita vamos a, bueno, en el siguiente tema vamos a retomar lo de Judas justamente, ¿no? Bien, entonces vamos, en primer lugar, dice que estando él en Betania. Este lugar es conocido ampliamente porque, pues ahí, ¿se acuerdan ustedes? Ahí vivían unos amigos de Jesús en Betania. Betania estaba cerca del Monte de los Olivos y Betania significa casa del pobre, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se dan estos hechos. Y dice que, el nombre de Betania, el nombre, que estando en Betania, Jesús fue a casa de Simón el leproso. Voy a decirles que, de entrada, aunque sabemos que Jesús no tenía ningún inconveniente con tratarse con leprosos, resulta pues que nadie más entraría, porque si Jesús no tenía inconvenientes, era Jesús. En cambio, había otros que sí que tenían inconvenientes para llevarse con gente leprosa, ¿verdad? Es más, algunos recordarán que los mismos leprosos no podían de ninguna manera estar dentro de una casa, sino que los leprosos, perdón, mi gatita anda aquí tirando cosas. Sabían que los leprosos no pueden estar dentro de las casas, sino que de hecho tenían que andar en los campos y gritando, ¿no? Leproso, leproso, para que nadie llegara junto a ellos y se topara con ellos y quedara impuro, puesto que, recordemos, la enfermedad era vista como impureza en aquellos días y peor aún, ¿no? Como consecuencia de un pecado, cosa que lamentablemente muchos todavía siguen pensando el día de hoy, ¿verdad? Cuando vemos que le pasó algo a alguien y le decimos, ¿qué habrás hecho? Algo hiciste. No, 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 no. Esas son ideas que el mismo Señor Jesús nos ha invitado a dejar de lado. Ninguna enfermedad es consecuencia
o perdón, no es castigo por ningún pecado. Algunas enfermedades vienen físicamente hablando porque hemos pecado, ¿sí? Pero no significa que sea un castigo de Dios por haber pecado. A ver, por ejemplo, si yo, no sé, pienso, y permítanme usar esta malísima comparación, pero bueno, si yo, por ejemplo, digo, no, pues estoy casado, pero adultero, y al adulterar me metí con alguien que tenía una enfermedad venérea, y ya quedé yo también enfermo. Ah, bueno, a eso me refiero con que sea una consecuencia, pero de la enfermedad en sí misma, no es un castigo por haber adulterado. El adulterio es pecado, por supuesto, lo sabemos, pero perfectamente bien. Y es pecado grave también, ¿no? Entonces, de hecho, es tan grave, por así decirlo, que en la Biblia se usaba justamente para hablar de la idolatría, ¿verdad? El adulterio. Entonces, cero, cero con el adulterio, por supuesto. Nada, nada con él. Pero hay gente que diría entonces, pues como adulteré, por eso me llegó esta enfermedad. No, la enfermedad te llegó físicamente porque estuviste con alguien que estaba enfermo también, ¿no? Pero no como un castigo que viene de Dios, a eso me refiero. ¿Qué es lo que pensaban antiguamente? Y repito que lamentablemente hoy todavía hay gente que lo sigue pensando. Entonces, por eso es que los leprosos no podían estar dentro de las casas, sino en los campos y con campanitas gritando que eran leprosos. Así pues, esto nos deja una primera perspectiva. Simón el leproso era más bien, eh, el título era más bien un apodo, ¿sí? Y esto nos va a abrir una gran perspectiva. En primer lugar, dicen, ¿por qué Simón el leproso? Bueno, dicen algunos, seguramente en algún momento había tenido lepra y se había curado. Recordemos que en la antigüedad se le llamaba lepra a cualquier infección de la piel, no nada más a lo que hoy conocemos como lepra, ¿sí? Sino ya que salían algunas, no sé, ámpulas en la piel, manchas, etcétera, y ya le llamaban lepra, aunque no fuera la lepra como la conocemos, insisto, el día de hoy. Ya que se le llamaba lepra a esto, pues por eso es que muchas de estas lepras se curaban casi, casi, lo voy a decir así, casi, casi solitas, con algún ungüento, etcétera, ¿no? Pero también conocemos leprosos que fueron curados por Jesús. Entonces, si bien es cierto que no es una afirmación certera, hay algunos que han dicho, mira, dado que Simón el leproso recibió a Jesús en su casa, es probable que Simón haya sido un enfermo al que Jesús curó. ¿Es posible? Es posible. ¿Lo estamos afirmando? No lo estamos afirmando. Estamos tratando de deducir el nombre, Simón el leproso. En ese momento tenía lepra, quizá no lo dije de esa manera, en ese momento tenía lepra, no, definitivamente no. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo, nadie habría entrado, salvo Jesús si acaso, ¿no? Pero nadie más habría entrado si Simón tuviera en ese momento lepra. Entonces, en todo caso, tuvo lepra porque era un apodo, Simón el leproso era un apodo, pero no era algo actual, sino nadie habría entrado, ¿sale? Es lo que estamos tratando de decir con esto del pecado y las consecuencias y el castigo que no hay tal, ¿no? Bueno, ese es el dueño de la casa, pero ahora sí viene como que otra reflexión todavía más, ¿no? Pero si este Simón el leproso es curioso, vaya, que, que así se le llame, yo creo que podemos también de alguna manera verificar que él tenía que haber tenido mucha empatía, porque él ya había pasado por una situación en la cual era relegado. Mientras tuvo lepra, él fue relegado. Y después ya no la tuvo, como que se reincorporó, entonces valoró esa parte de no ser juzgado. Entonces, insisto, Simón el leproso debió haber tenido una empatía muy grande. Aquel de nosotros que ha pecado y que ha sido perdonado y que en lugar de volverse misericordioso, empático y generoso, en lugar de hacer eso, sigue igual, es que no le encontró la misericordia a su vida, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Es como el texto, bueno, el relato donde cuenta Jesús la parábola de una persona que debía una cantidad impresionante y que
lo apresaron para que pagara y pidió perdón, pidió que se le disculpara por no pagar. Le dijeron, bueno, está bien, no pagues, no pasa nada. Le perdonaron su deuda y al salir se encuentra una persona que le debía poquito dinero y empezó a azotarlo, a golpearlo porque quería que, y le exigía que le pagara, ¿no? Dice, no, 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 aquí si a este se está perdonando todo, ¿por qué él no perdona? Porque algunos de nosotros somos así. Algunos de nosotros, en lugar de tomar como punto de partida la misericordia que Dios nos tuvo y hacerla llegar a los demás, seguimos en nuestras mentes siendo así como muy perfectos y nos olvidamos que también hemos sido perdonados. Esto por Simón el leproso. Dice que estando Jesús en Betania estaba recostado a la mesa. Esta es que era la forma en la cual se comía, ¿verdad? Había algunas maneras propias de comer, no, pero si se acuerdan ustedes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento también se nos dice una forma muy curiosa de comer que era de pie. Cuando viene justamente la Pascua dicen, come, pero come de pie, come con las sandalias ceñidas, con tu cinturón ceñido y con tu cayado ahí cerquita contigo. ¿Por qué? Porque vamos a salir rápido, ¿no? Pero también se comía acostados o recostados. Bueno, esto es importante porque Jesús estaba pues en una posición un poquito baja, ¿sí? Tomemos en cuenta eso. Sigo. Vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Ah, qué importante, porque cuando uno escucha esto sobre la cabeza, tiene que recordar que Mateo también dice que lo ungió en la cabeza, pero que Juan, por ejemplo, menciona que fue ungido en los pies. ¿Se acuerdan? Que dice, y con sus lágrimas también, sus cabellos también, los pies de Jesús. Eso tiene un pequeño significado o gran significado que ahorita les voy a decir, ¿sí? Entonces llega la mujer que, si se dan cuenta, en ese sentido, perdón, no dice nada más de ella, ¿eh? Solamente dice que vino una mujer. ¿Dice su historia? ¿Dice acaso su oficio? ¿Dice algo más? No. Vino una mujer. Y hasta ahí. Oye, pero es que yo me acuerdo que dicen por ahí que era prostituta y no sé qué tanto. Ah, bueno. Pero tenemos que recordar que estos relatos fueron teniendo ediciones posteriores en los otros evangelios y en esas ediciones fueron incorporando detalles que de alguna manera ayudaban a comprender más la teología del autor. En este caso, nuestro autor Marcos no le interesa esa parte, sino simplemente contar que una mujer llegó con un frasco de alabastro, así un material muy bonito, con perfume puro de nardo. Ahora bien, usualmente siempre lo hemos hecho así, bueno, puro de nardo, ¿no? El nardo hace referencia a un aceite aromático que se extraía de una raíz originaria de la India, ¿sí? Desde allá venía este aceite aromático muy, muy bonito. Bueno, pero dice que era puro, así lo hemos traducido ordinariamente. El griego utiliza la palabra písticos, písticos. ¿Y qué significa písticos? Pues es que aquí viene un poquito la duda, la inquietud, porque en griego existe el verbo pisteuo, y pisteuo significa creer. Entonces, de ahí la palabra pistis justamente es fe, y algunos dicen, bueno, pues si este era pisticos, entonces viene de pistis, que es fe, y por extensión significa que no está adulterado, que es genuino, que es puro, pero siempre y cuando viniera de la palabra pistis, ¿verdad? Siempre y cuando viniera de esa palabra. Por eso es que ordinariamente se dice que pisticos hacía referencia a que el nardo era puro, lo cual a nosotros nos convence mucho en el sentido de decir, bueno, pues es que sí es cierto, ¿no? Era valioso
porque era puro aceite, no estaba rebajado, como decíamos, ¿no? No estaba adulterado. Pero hay otras líneas que nos apoyan con otras propuestas. Una de ellas es que dicen algunos, bueno, es que a lo mejor ese era el nombre concreto de ese nardo, nardo pisticos. Y lo digo como una cuestión eh, o sea, realmente posible y relativamente probable, ¿sí? Así que a lo mejor písticos, en lugar de decir, aquí leeríamos, ¿no? Traía un frasco de alabastro con perfume de nardo pístico. Ah, bueno, fíjate, sería el nombre, ¿no? Sería el nombre. Es como ahora que viene o que ya está llegando la temporada de mangos, ¿verdad? Mayo y todo esto, vemos que hay mucho tipo de mango. Mango Manila, mango Ataulfo, no sé cómo se llama, mango, se me van los nombres ahorita por estar pensando en otras cosas, pero es mango y de distintos tipos de mango. Pues hagan de cuenta que entonces sería nardo y dentro de los tipos de nardo, nardo pisticos. Esa sería una otra opción, para que sepamos que no todos, eh, bueno, aceptan, proponen que sea nardo puro, sino nardo pisticos. Incluso hay algunos, a ver si nos suena la palabrita, que llegan a decir, y porque así también más o menos era la forma de mencionarlo, porque para esto, aquí viene una cosa interesante, ¿eh? ¿De dónde venía el nardo? Desde la India. Y en la India no hablaban hebreo ni griego como ya se hablaba en tiempos de Jesús, sino que en el cambio de la pronunciación, a lo mejor por ahí se perdió un poquito, y algunos llegan a decir que era aceite de pistache. ¿Sí? Por el pisticos pistache. También, no en el español, sino en las lenguas originales, podría referirse al pistache, ¿verdad? Pero bueno, pues eso a nosotros no nos queda la certeza de ninguna de las tres opciones, pero podría ser cualquiera. La tradicional es que sea puro, la tradicional, ¿verdad? Y eso nos hace a lo mejor inclinarnos un poquito más a esa traducción, pero no es tal cual vaya, es 100% segura. Este perfume dice que era de mucho precio y ahorita nos van a dar un poquito, un aproximado, vamos a ver si sí o si no. Viene, y aquí viene la cuestión del mensaje. Escuchen esto, el mensaje dice, quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Aquí hay una suerte de reflexión literaria, porque al decir quebró el frasco, algunos exegetas enlazan este frasco roto, este frasco partido, por así decirlo, con la pasión de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque más adelante, en un paralelo de este texto, recordaremos que dice que el perfume, el aroma de este frasco, el aroma del aceite, vaya, empezó a llenar la habitación, ¿sí? Entonces, de los estudiosos, hay quien ha dicho que esa afirmación de que el frasco quebrado hace referencia al cuerpo de Jesús, que se rompe y al romperse empieza a inundar todo con su aroma de salvación. Una cosa muy bonita, por supuesto. Pero quizá el detalle más importante es el que habíamos ya mencionado, que dice que derrama el aceite no en sus pies. De hecho, si ustedes buscan, por ejemplo, allí en Google, por poner un ejemplo, si ustedes buscan unción en Betania, para buscar alguna imagen, verán que el 80-90% de las imágenes son de una mujer lavando los pies de Jesús. Siempre los pies, siempre los pies, siempre los pies. Pero no, en este caso fue la cabeza de Jesús. Un detalle muy bonito, por una parte, pero que también esconde un significado. Y es que en el Antiguo Testamento, a quien se le ungía con aceite la cabeza, prioritariamente a los reyes. Sabemos que también a los profetas muy de vez en cuando y también a los sacerdotes, pero a quien
de manera así, por antonomasia, vaya, se les podía ungir la cabeza era a los reyes. Y esto hace pues un, una subida impresionante en el estudio que estamos realizando. ¿Por qué? Porque nos está presentando Marcos la humanidad de Jesús, el frasco quebrado, y la divinidad de Jesús, el rey, por extensión, el Mesías. ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo una profesión de fe impresionante que nosotros lo leemos a lo mejor como que muy literal, ¿no? Romper el frasco y echar en la cabeza y ya. No, no. Con la afirmación de que el frasco se ha quebrado, se está afirmando la humanidad de Jesús, pero que no se olvide que Jesús es rey. De hecho, pues creo que todos sabemos, por lo mismo, y pues decía que es algo mesiánico, creo que sabemos que el hebreo Mesías se traduce al griego Cristo y este a su vez se traduce al español ungido. Entonces aquí Jesús ya ha quedado ungido, ¿sí? Ya es literalmente el Cristo, porque eso significa tal cual la palabra Cristo, ungido. Muy bien. Primera sección. Viene, como en cualquier drama literario, viene la segunda sección. Fíjense nada más. Había algunos que se decían entre sí indignados. ¿Para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. Fíjense nada más, ¿no? No sé, pero si pensáramos quizá en los nuestros, en nuestra gente, si vemos que alguien hace algo bueno por nuestro padre, por nuestro hijo, por nuestro hermano, hasta quedamos agradecidos. Oye, qué bueno que hiciste algo bueno para mi familiar o mi ser querido, ¿no? Pero aquí, pues por lo visto, escuchen cómo lo voy a decir, por lo visto Jesús no era ser querido de ellos. ¿Por qué? Porque se indignan de que hagan, de que se tenga ese detalle tan precioso de la unción. Se indignan, ¿no? Pero fíjense, quiero que veamos esto, que lo vamos a retomar en el tema siguiente, justamente, cuando hablemos de Judas, porque seguramente si les pregunto, muchos tendremos en nuestra mente aquel relato donde dice que quien se enojó fue Judas, ¿verdad? Y que Judas decía, mira, pero ¿por qué dejaste esto? Y nos aclara el Evangelio, ahorita vamos a ver, diciendo, esto lo decía no porque le interesaran los pobres, sino porque Judas era un ladrón, porque él tenía a cargo la bolsa del dinero de los apóstoles. A ver, vamos por partes. Ese es el Evangelio de Juan, ¿sí? Y el Evangelio de Juan vino mucho tiempo después, ya con una teología un poquito más elaborada. Aquí, claro que hay teología, pero también tiene datos un poquito más concretos, más históricos. No es que sea historia pura narrada la de Marcos, no, 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 sino que tiene todavía datos más históricos. Y aquí Marcos nos está diciendo que dentro de la gente que estaba ese día en la casa de Simón el leproso, algunos se indignaron. ¿Quiénes eran? No sabemos, no lo sabemos. Mateo va a decir que eran algunos discípulos de Jesús. Y ya repito, Juan ya llega a decir que era Judas el que decía eso, pero originalmente era una indignación únicamente de algunos que estaban allí. Ahora entiendo por qué podríamos afirmar que para ellos Jesús no era necesariamente un ser querido y con el cual se pudieran alegrar de que fuera ungido con un perfume caro, sino que se quedaron con la parte menos importante justamente, que era el precio del perfume, ¿no? ¿Para qué este despilfarro de perfume? Hasta envidia quizá pudiera haber sentido, ¿no? A lo mejor digo, bueno, que le toque un poquito a cada quien. Hasta envidia. Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios. Sabían un poquito también de el precio de esos perfumes que venían, repito, desde muy lejos y que, de hecho, por ahí, por eso surge también la idea de que era una prostituta, porque llegan a contar algunos que los puertos eran lugares donde había mucha prostitución y entonces los navegantes
pues pagaban ciertamente, no siempre con dinero, sino con algunos materiales o en especie, como podemos decir también, ¿no? Y que justamente parte de esa especie es que le habrían pagado a esta mujer prostituta con el perfume. Pero eso ya son otras elucubraciones que no pertenecen a este evangelio para nada, ¿no? Entonces, se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. ¿Qué hará Jesús? ¿Qué hará Jesús? ¿Verdad? ¿Cuál será la postura del Señor ante esta afirmación tan fuerte, tan difícil, ¿no? Bueno, pues fíjense lo que va a decir Jesús. Y pongan mucha atención porque vamos a encontrar detalles súper importantes. Primero, dice, déjenla, porque la molestan. Ha hecho una obra buena en mí. Esta afirmación ya nos pone también en contexto. A ver, vamos por partes. Cuando alguien dice, es que él, yo lo voy a decir un poquito más marcado para que lo podamos como que visualizar. Es que él, es que ella sí está haciendo algo bueno por mí. ¿Cuál sería como que la afirmación implícita en esto? No como otros, ¿verdad? Que no están haciendo nada bueno por mí. Ella está haciendo algo bueno por mí. Entonces se empieza a manejar justamente los dos sectores. El sector de los que van a ayudar a Jesús y el sector de los que van a condenar a Jesús. Recuerden que estamos en el ámbito de la pasión, en el contexto de la pasión. Entonces va a ser justamente muy visible ya que hay que ir tomando partido por uno de los dos bandos. ¿De cuál bando estás tú? ¿De los que van a ayudar a Jesús o de los que lo van a condenar? Solamente hay dos. Porque pobres tendréis siempre con vosotros y podréis hacerles bien cuando queráis. Me da curiosidad porque alguna vez escuché algo definitivamente hasta escandaloso, ¿no? Que decían que Jesús estaba canonizando y profetizando la pobreza. Alguien llegó a decir, es que la pobreza existe porque así lo quiso Jesús. No, a ver, vamos por partes. Jesús, y esto es importante, si quieren apuntar la cita, Jesús hace eco del Deuteronomio capítulo 15, versículo 11, donde dice justamente que siempre habrá menesterosos, pero que tú estás invitado a ayudar a los pobres y a los menesterosos. Entonces, esa afirmación que hace Jesús no se la inventa él, no la toma así de la nada, sino que dice, aquí viene también el asunto, ¿no? Porque esa afirmación no está completa cuando dice, pobres tendréis siempre con ustedes y podrán hacerles bien cuando quieran. La afirmación completa continúa cuando dice, pero a mí no me tendrán siempre. Fíjense, entonces, en la mentalidad judía, la pobreza era una situación permanente. Y como dirán algunos, y eso es evidente, ¿por qué? Porque la pobreza es consecuencia del pecado, ¿sí? Hay gente, repito, que canoniza la pobreza. Ojo, distinguir. No es lo mismo la pobreza que los pobres, ¿sí? Hay gente que canoniza la pobreza y decía un autor, dice, pero es que ¿quién los engañó? ¿Quién les dijo que la pobreza era buena? Y menos en nuestros días. ¿Tú crees que una persona que es pobre tiene lo necesario para vivir? ¿Una persona realmente pobre? No hemos visto que mueren de hambre justamente por la pobreza. La pobreza en sí misma no es buena. De hecho, hay que luchar contra la pobreza. Nosotros hemos malinterpretado algunas ideas originales de nuestro Señor y decimos, es que nuestro Señor Jesús se casó con la pobreza como San Francisco de Asís. A ver, vamos por partes, vamos por partes. Nunca se canonizó, y por tanto nunca se casó Jesús, nunca se canonizó la pobreza, sino la actitud, ¿verdad? De desapego, de desprendimiento. Sin embargo, hemos dicho, la pobreza es consecuencia del pecado. Justamente porque hay pobres. Uno dice, es que hay gente, y actualmente muchos de esos famosos influencers y demás dicen, es que eres pobre porque quieres.
Así te lo dice, ¿no? Hay gente que escucha esas conferencias o como les podamos llamar y les creen que si tú quieres, si tú te animas, vas a salir de pobre, así porque lo estás, y voy a usar hasta esta palabra que está terrible, pero bueno, porque así lo vas a decretar. Vas a decretar. Eso ningún cristiano puede decretar. Ningún verdadero cristiano debe decretar, ¿no? No lo decretemos, no declaremos, no nada de eso, ¿no? Hay gente que dice, no, pues lo decreto, ¿no? Hace poco me encontré con un amigo que lo conocí justamente en la iglesia y ya estábamos platicando un ratito y me dice, sí, pues pasó esto, dice, como lo dije, dice, parece que lo decreté. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Puede alguien de la iglesia decir decretar? No, no, no. Ay, Dios santo, pero pues bueno, seguimos esas ideas. Entonces Jesús no está decretando para nada tampoco, ¿no? El hecho de que la pobreza exista, sino que existe porque hay pecado y sabemos que mientras haya libertad, mientras no tengamos una liberación total, estaremos pecando y mientras pequemos habrá pobreza, porque la pobreza es consecuencia del pecado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pobres habrá siempre, pero esa afirmación de Jesús que hace eco del Deuteronomio 15:11, la está diciendo para poder comparar la afirmación realmente importante. Porque la afirmación importante no es que la pobreza o que los pobres vayan a existir siempre. Esa no es la afirmación importante. La afirmación que debemos tomar en cuenta es que Jesús no va a estar siempre entre nosotros, en el sentido físico humano, ¿sí? Jesús no va a estar siempre con nosotros. Lo dice, a mí no me tendrán siempre. Y es que ellos, pasa como con todos, pensamos que siempre van a estar allí. Y con Jesús pensaban exactamente lo mismo. Pues Jesús siempre va a estar aquí. Jesús está, recordemos ya, en la dimensión, en el momento, en el contexto de la pasión. Está a punto de morir y por tanto ya sabe que se va a ir y que no lo van a ver otra vez, ¿no? Así pues, debe irlos preparando. Primer dato, entonces, la afirmación hace énfasis en que Jesús está a punto de morir. No hace énfasis en que pobre siempre va a haber. Olvídenlo, ¿no? Es una herramienta para poder afirmar con mayor énfasis que Jesús no va a estar. Dice, ha hecho lo que ha podido. Y esa frase tan sencilla, que pareciera tan poca cosa, la verdad es que debemos retomarla y preguntarnos, bueno, ¿y tú haces y has hecho lo que has podido? ¿Estás dando todo lo que puedes o estás limitando aquello que puedes por solamente lo que te gusta, lo que quieres hacer? Hay gente que solamente hace lo que le gusta. Hay gente que solamente hace lo que quiere. Pero hay otros que hacen todo lo que pueden. Lo dan todo, no se quedan con nada. Esta mujer, ha hecho lo que ha podido y Jesús sigue defendiéndola ante la gente, ¿no? Que está ahí criticándola, Jesús sigue defendiéndola. Y continúa, y lo que va a decir ahora es una revelación para entender el Evangelio de Marcos, mis queridos hermanos, fíjense bien, porque dice, se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Porque si nosotros vemos el Evangelio de Marcos, Jesús muere, José de Arimatea va a pedir el cuerpo, se lo dan y con una sábana que compró en ese mismo momento lo enrolla malamente y lo pone en el sepulcro. En la antigüedad, también actualmente de otra manera, pero en la antigüedad los cuerpos eran embalsamados para que pudieran tener esa sepultura digna, por así decirlo. Se les ponía ciertos aceites, ungüentos, hierbas y demás, y ya se sepultaban, que sabemos que no era enterrar como el día de hoy, sino sepultar en grutas, ahí en cuevas que tenían. Pero si recordamos eso, entonces Jesús no fue embalsamado. Esta mujer, por eso dice, se está anticipando a la sepultura, embalsamando el cuerpo de Jesús. Importantísimo, importantísimo, porque entonces esta mujer, fíjense nada más, estaba por su parte realizando una obra profética, pero como dirán algunos estudiosos, Jesús convierte el acontecimiento de la unción en Betania en un acontecimiento escatológico. Es decir, que va a anunciar las últimas realidades, a saber,
la muerte y la resurrección. Impresionante, de verdad, impresionante. Buenísimo, vaya. Creo que es un mensaje muy, muy bueno. Por eso les decía que este texto que está metido allí, al parecer de una manera muy rara, en realidad tiene un gran mensaje que está sacudiendo a nosotros en este momento y que sacudió a sus lectores en aquellos tiempos, ¿sí? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás juzgando? ¿Das todo lo que puedes? A lo mejor algunos de nosotros, por ejemplo, no quebraría el frasco porque a veces nos interesa mucho el frasco, la apariencia, vaya, ¿no? Y diríamos, no, y este frasquito tanto que me gusta, y no lo romperíamos, pero ese quebrarlo también entonces hará referencia al cuerpo de nuestro Señor. Segundo, derramó el perfume sobre la cabeza. Y eso también es más importante, además de lo que dijimos ya de que lo está ungiendo como rey y aceptando y profesando como Mesías, pues no se reservó ni una gota para sí misma, sino que dio toda su vida, en ese caso todo el contenido del frasco, para su Señor. Por eso, por eso y por otras cosas más que el evangelista Marcos no ha podido narrarnos, pero con lo que nos dio, ya nos dijo suficiente, por eso viene una afirmación bien interesante que dice, yo les aseguro, dice Jesús, donde quiera que se proclame la buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. ¡Qué impresionante! Cuando yo leí esa parte, yo de verdad que me fui de espaldas, porque dije, es que es cierto, casi 2000 años han pasado, casi 2000, y en todo el mundo se sigue hablando de esa mujer. Se sigue hablando de lo que ella hizo, de ese perfume costoso, de esa unción, de ese entrar quizá con frenesí, entrar apurada y romper el frasco, ¿no? En esa ansiedad de darle todo a Jesús. Y se habla de ella, se habla siempre de ella, siempre, siempre, siempre. Todos los años se habla de ella, todos los años. Entonces, efectivamente, donde quiera que sea proclamado la buena nueva en el mundo entero, se habla también de ella. Dicen los estudiosos eh, que es probable, muy probable, que este último versículo, justamente el versículo 9, donde dice yo les aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva, que probablemente es un comentario de la iglesia primitiva, cuando la predicación del Evangelio ya tenía una difusión más amplia, se daban cuenta de esto que había hecho la mujer y que se seguía contando. Que, fíjense que a la par de la condena, del prendimiento, antes, vaya, del prendimiento, de la condena, del juicio y tan injusto, a la par de la crucifixión, a la par de la sepultura, se narra también la acción de esta mujer. Y entonces que esto llamaba la atención a la primera comunidad y entonces lo contaban y decían, es que esto el Señor mismo lo tuvo que haber dicho, ¿no? Donde quiera que se hable del Evangelio, se hablará también de esta mujer. Impresionante, impresionante. Nosotros, por ejemplo, nos conformamos con que quizá nos conozcan a la vuelta de la casa, ¿no? Nos conozcan en la parroquia incluso, ¿no? Así como diciendo, pues yo soy parte de un grupo de evangelización, de un grupo de oración, de un grupo de liturgia, y pues ya por ahí 2, 3 personas me conocen, ¿no? Y pues se siente bonito llegar a la parroquia. Yo, cuando empecé las cosas de la iglesia, hace ya 26 años, me acuerdo que empecé a ir a catedral, que era donde empecé a vivir mi fe, y pues iba y no conocía a nadie, pero conforme pasaba el tiempo, empecé a conocer a más gente, luego ya llegaba y saludaba de un grupo, saludaba de otro grupo, y como que se siente muy bonito ser reconocido. Pues imagínense que todo el mundo hable de ti, que todo el mundo alabe ese gesto que hiciste desinteresado. Lo voy a decir al revés o visto de otra manera. Si la mujer hubiera querido hacer algo para ser recordada, o mejor dicho, si la mujer hubiera querido ser recordada, su finalidad fuera esa, y su medio fuera verter o vertir el frasco, el contenido del frasco en Jesús,
entonces les aseguro que esa mujer habría sido olvidada. En cambio, esta mujer no tenía como finalidad ser recordada. Su finalidad era darle todo a Jesús, absolutamente todo. Y eso es lo que hace que el día de hoy sigamos hablando de ella. Vamos a dejar en pausa con esta cita porque es el tema que va a continuación. Para quienes estamos presentes, vamos a continuar de inmediato, pero para quienes siguen esta serie de videos en el canal, lo van a ver un poquito después. Digamos juntos: Dulce Madre, no te alejes, tú dices a nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El siguiente punto es sobre Judas. Vamos a ver, vamos a ver. Propónganse estar muy atentos porque estará interesantísimo, primero Dios.